Yo confío en ti, es tu amor que quita el temor, sana mi dolor. Estás tan cerca, amo escuchar tu voz, y es tu amor que quita el temor, sana mi dolor. Estás tan cerca, amo escuchar tu voz. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Revelaciones. El amor de Dios viaja por las calles tocando los corazones, buscando al que se atreve a obedecer sus instrucciones. Oh, 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 oh. Camino tranquilo del miedo, me río, confío en ti. No le temo a morir, elijo vivir. Yo confío en ti, y es tu amor que quita el temor, sana mi dolor. Estás tan cerca, amo escuchar tu voz, y es tu amor que quita el temor, sana mi dolor. Estás tan cerca, amo escuchar tu voz. Amor que me hace fuerte, es tu amor que me levanta, es tu amor que me sostiene todo lo que me hace falta, es tu amor que me da vida, ese amor que hay en el corazón, que me lleva a tu presencia. Eres tú mi bendición, en tu luz vas alumbrando a donde yo voy. Tu justicia permanece, por ti soy quien soy. Mi corazón sigue firme, pues confío en ti. No tengo por qué temer, pues tú cuidas de mí. Contigo yo voy seguro, no desmayaré. En ti siempre confiaré y a ti te exaltaré. Tú me haces fuerte y a tu lado yo caminaré. Tranquilo del miedo, me río, confío en ti. No temo a morir, elijo vivir. Yo confío en ti, y es tu amor que quita el temor, sana mi dolor. Estás tan cerca, amo escuchar tu voz, y es tu amor que quita el temor, sana mi dolor. Estás tan cerca, amo escuchar tu voz. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Maravilloso tener a nuestro Dios. Y aun cuando llegaran malas noticias, con Él sabemos que vamos a salir adelante. ¿No les parece maravilloso? Lo mejor que uno te puede tener cuando tiene una mala noticia es tener a alguien al lado que lo reconforta, que lo ayuda, que se preocupa por uno, y eso es nuestro Dios. Por eso una y otra vez no nos cansamos de decir Jesucristo. Con Jesucristo nos basta. Estábamos perdidos, nuestros corazones estaban tan desligados de Él, pero Él vino en nuestra busca, en nuestro auxilio, y nos encontró. Digámosle con todo nuestro corazón, dispón allí tu corazón, y cantemos juntos a nuestro Dios. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al
ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe y tal y como somos nos acepta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Hoy como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Y lo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gracias porque nos das una esperanza, una seguridad, un refugio, Señor. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Cierra tus ojitos ahí donde está. Y vamos a agradecerle, Señor, gracias, Señor, porque ahora tenemos un futuro, tenemos una esperanza, tenemos una seguridad y eres tú, Señor. No es una vacuna, Señor, aunque la necesitamos, no es un gobierno, aunque qué bueno que legisle para todos, Señor, para unos y otros. No es nada, Señor, nuestro refugio y nuestra seguridad está en ti. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por ser ese Padre todopoderoso, gracias por aceptarnos tal cual somos, gracias, Señor, por querer transformarnos, gracias por interesarte por cada una de nuestras situaciones, de nuestras necesidades, Señor, de lo que necesitamos para el día al día, pero también nuestro futuro en ti está seguro, porque no hay nadie que haya venido a ti y vaya a ser defraudado. Muchas gracias, Señor, cuánto te amamos. Cuánto te amamos, Señor. Y muy bien, queremos hacerles partícipe de todo lo que hemos tenido en esta semana. Saben, en esta semana hemos dado inicio a nuestro grupo de discipulado de los martes 8:30 de la noche.
para mujeres los miércoles 4 de la tarde. Tuvimos una hermosa vigilia de mujeres el jueves en la noche. Tenemos en cada semana nuestro ayuno congregacional de 6 de la mañana a 12 del día. Tenemos nuestro grupo, anoche estábamos acabando nuestro grupo alfa de los días sábados. Tenemos grupo alfa los martes, los miércoles, no, mejor dicho, estamos bien activos, gracias a Dios. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Cuál es tu mayor tentación? ¿Cuál es tu mayor tentación? Todos somos tentados y todos tenemos una área bien vulnerable. Pero vamos a entrar en la enseñanza en esta mañana preciosa. Recuerdan que estábamos viendo por el discipulado 1 a 1, lo que corresponde a venciendo las tentaciones, a esa lección, a ese capítulo de venciendo las tentaciones, pero hace 8 días nos enfocamos en las pruebas, porque decíamos que las pruebas son diferentes a las tentaciones. Hoy sí, nos vamos a centrar directamente en venciendo las tentaciones. Muy bien, ustedes saben que me encanta iniciar con una ilustración, con una anécdota. Y en este momento me voy a acordar o me acuerdo de una historia que se contaba de un niño que había recibido instrucciones muy claras de parte de su papá de no ir a nadar al río mientras él estuviera solo. Sin embargo, una noche el niño llegó a la casa con su vestido de baño en la mano todo mojado. Y le dice, ¿dónde has estado?, le pregunta a su papá. El niño le dice, estaba nadando en el río, le contesta. Y el papá le dice, ¿y no te dije que no lo hicieras, que no podías ir al río solo a nadar? Y él le dice, sí, pero llevaba mi traje de baño y no pude resistir la tentación. Y el papá le dice, ¿y por qué llevabas tu traje de baño? ¿Saben qué le contestó el niño? Me lo tuve que llevar para poder nadar si me daba la tentación. Pareciera un chiste, ¿cierto? Pero, ¿saben? Así vivimos nosotros muchas veces. Preparados más bien para caer en la tentación o para ceder ante la tentación que preparados para resistir la tentación. Tenemos que saber que la tentación la vamos a enfrentar siempre. Jesús mismo debió enfrentar la tentación. Recuerden que Jesús fue humano en todo y nos enseñó y nos mostró el camino para superar la tentación. De hecho, si Él no hubiera resistido a la tentación, si no hubiera cedido ante la tentación, no hubiera podido salvar a la humanidad. Porque Él resistió y vivió una vida perfecta y no cayó en tentación, es que pudo dar su vida perfecta en sacrificio por cada uno de nosotros. Ahora, lo que Él nos llama es a seguirle en una vida de victoria sobre la tentación, en una vida de santidad. Pero ¿estamos preparados para hacerlo? ¿Estamos preparados para vivir una victoria sobre la tentación y sobre el pecado y aún sobre el dolor? Recordemos que aunque el cristiano sea lleno del Espíritu Santo, no estamos completamente exentos. ¿Debido a qué? Debido a que estamos viviendo en un mundo caído, un mundo roto, y también que todavía estamos dentro de este cuerpecito. Hágase así, todavía estoy dentro de este cuerpecito. Entonces no estoy exento de estar completamente exento de pecar, ni de verme enfrentado a la tentación, ni de tener que pasar por momentos de aflicción o de dolor o incluso de disciplina de parte de Dios. Quisiéramos que la vida del cristiano fuera como una línea recta, cuesta arriba, caminando hasta la perfección. Pero saben que esto no corresponde a la realidad. Nuestra vida se parece más bien a una línea llena de cimas y de valles, pero siempre yendo hacia arriba. ¿Qué diferente esto? Aquellos predicadores que predican solamente que si tú crees en Jesús, entonces todo va a estar bien, nunca vas a experimentar dolor, nunca vas a experimentar enfermedad, nunca vas a perder tu trabajo, vas a tener posesiones, todo lo que se te antoje lo vas a tener a tu disposición. Pero eso no es lo que me enseña la palabra. La palabra está llena de hombres y mujeres que aún dieron su vida por creer en Jesús, por seguir todo lo que la palabra de Dios manda. Entonces, cuando estas personas que escuchan estas clases de predicaciones todo el tiempo, no que Dios no nos lleve de victoria en victoria, por supuesto,
Pero entonces si llegan a sufrir tentación, dolor, enfermedad, una pérdida, llámese de cualquier naturaleza, se sienten culpables, se sienten avergonzados, viven sus situaciones callados porque no quieren que nadie los vaya a juzgar. Y saben, se sienten como cristianos de segunda categoría, cristianos de segunda clase. Pero nada más lejos de la realidad. Vemos que el mismo Jesús debió enfrentar la tentación. Ahora, decíamos que los cristianos atravesamos 4 situaciones que son dolorosas, que son la prueba, la tentación, las tribulaciones o aflicciones y las disciplinas de parte de Dios. Pudiéramos dar algunos ejemplos de prueba y de tentación para diferenciarlo, pero saben, quiero que primero miremos lo que dice la Biblia allí en Santiago 1, en el capítulo 1, los versículos del 12 al 15. Dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando, pues Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¿Se dan cuenta? Ahora, pudiéramos decir, entonces, ¿qué es una tentación? Bien, el diccionario la define como va a aparecer en las pantallas. El diccionario la define como una atracción hacia algo prohibido o un movimiento interior que incita al hombre al mal. ¿Saben también qué puede ser la tentación? Es una ocasión que se nos presenta para realizar algo que sabemos que es malo, pero que nos promete un placer aunque sea momentáneo. El mentir, el vengarse, el emborracharse, el caer en cosas que van en detrimento de nuestra salud emocional, física y espiritual. También puede ser algo que es legítimo. Saben que algo legítimo puede convertirse en una ocasión de ser tentado cuando se nos presenta fuera del marco que dice la palabra y que Dios tiene preparado para nosotros. Por ejemplo, ¿las relaciones sexuales son malas? No, son muy buenas. ¿Pero cómo? Dentro del marco del matrimonio. Esa es la protección y el límite que Dios ha puesto para que nos gocemos en esas relaciones. Pero también proporciones exageradas. Por ejemplo, comer no es malo, pero si tú vives para comer y no comes para vivir, pues no solamente vas a sufrir de sobrepeso, vas a tener diabetes, vas a tener gastritis, vas a tener problemas gástricos, etcétera. El beber, el leer, el mirar televisión, el usar la tecnología, todas esas cosas salidas de la proporción correcta son una tentación y pueden ocasionar pecado. Por otra parte, lo que es bueno para alguien puede ser no bueno para mí. Por ejemplo, comer una fruta con un alto índice de azúcar, para mí no me va a hacer nada, pero una persona que es diabética, si se la come, puede acabar en la sala de emergencias de una clínica. Entonces, tenemos que tener conciencia. Para una persona que fue un exalcohólico, beberse un solo trago de vino, un solo trago de licor, puede hacerlo caer nuevamente en el alcoholismo. Para otra persona quizás lo pueda probar y no tiene nada, no le pasa nada. Lo mismo pasa con el juego, con la diversión, aún con el dormir. Se puede tornar en otra cosa si se hace en exceso. ¿Saben? Alguien dijo: el corazón del hombre, aquí va a aparecer en la pantalla, el corazón del hombre se da a conocer en la tentación. Y siendo tentado, el hombre conoce su corazón. Como decían en un programa, se lo repito. El corazón del hombre se da a conocer en la tentación. Y siendo tentado, el hombre conoce su corazón. La tentación siempre nos va a atacar en el punto o el área de mayor vulnerabilidad en nuestra vida. Ahora, el combatir la tentación se describe como una batalla que es tanto espiritual como emocional y física. Recordemos que el ser tentado no es pecado. Todo el mundo es tentado y en niveles diferentes, y vimos que hasta Jesús fue tentado.
pero la tentación realmente ocurre cuando se presenta la oportunidad para nosotros de hacer algo que sabemos que es malo y que va en contra, ya sea de Dios, de nosotros mismos o de otras personas. El ser tentado no es lo malo, sino caer y tomar la decisión de hacerlo, eso sí, trae acciones correspondientes y pecado correspondiente. Entonces les decía que a veces confundimos prueba y tentación. Es diferente. La Biblia habla de que Dios prueba nuestros corazones, y son diferentes, aunque a veces cuando pasamos una tentación y caemos, también tenemos que sufrir una prueba, o al contrario, cuando estamos en medio de una prueba, el enemigo viene a tentarnos para que reneguemos de Dios, de nuestra situación, para que quizás nos justifiquemos de lo que estamos pasando. La tentación, como les decía, puede ocurrir a muchos niveles. Podemos estar, por ejemplo, tentados a hacer algo que no debemos hacer por razones de salud, pero también podemos estar tentados a tener un patrón perjudicial de pensamiento y tenemos que renovar nuestro pensamiento, como dice Romanos 12, o también una tentación de vernos envueltos en un estilo de vida doble o perjudicial para cada uno de nosotros. Les estaba diciendo que pudiéramos tener un ejemplo de prueba y tentación. Muy bien. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham estaba siendo probado. Esto nos lo dice allí en Génesis 22. Estaba siendo probado en su corazón, si de verdad iba a obedecer a Dios y también en su habilidad de confiar en Dios a pesar de lo que le mandaba hacer, ¿cierto? La palabra de Dios dice claramente que Él prueba el corazón y prueba nuestra fe. Proverbios en el capítulo 17 y el verso 3, miren lo que dice: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba los corazones. Esto en cuanto a la prueba de Abraham. Pero saben, Abraham también fue sometido a una tentación. Resulta que su sobrino Lot, toda su familia de Lot vivían en Sodoma. ¿Recuerdan que tuvimos un tema? ¿Qué hace un justo viviendo en Sodoma? Pero bueno, fue allí y vino un rey malvado, el rey de Kedorlaomer, y entonces se llevó a prisioneros a Lot, a toda su familia, a las familias más distinguidas de Sodoma y a todos los tesoros y las riquezas de Sodoma. Cuando a Abraham le contaron esto, entonces él armó a más de 300 hombres que eran fieles a él, nacidos en casa, y a otros aliados que tenía cerca de él, como Aner, Escol, Manré, y entonces fue allá a liberarlos, a pelear contra Kedorlaomer y sacar lo que habían robado y llevarlo nuevamente a Sodoma. El rey de Sodoma le dijo que se quedara con todas las riquezas, que solamente le devolviera a las personas. Y qué tentación, ¿sí o no? Si nos hicieran esa propuesta nosotros, quizás que caeríamos redondos. Pero saben, Abraham dijo: no señor, no voy a caer en esta tentación. Mire, no quiero ni un casco de ninguna de tus bestias, no quiero una sandalia de una correa de ninguna de tus sandalias, porque no quiero que después tú vayas a decir que por causa tuya es que Abraham prosperó, porque yo tengo una promesa de Dios y en Él espero, en Él confío y siguiendo sus principios es que lo voy a lograr. ¡Qué tentación! ¿O no? Bueno, así es como ocurre. Ahora, la tentación es tan vieja como es la humanidad. Uno de los personajes quizás más famosos que vemos en la palabra es Eva, cuando fue tentada por Satanás para que comiera del fruto del árbol prohibido. En Génesis 3:6 recuerden que nos dice muy bien cómo Eva sucumbió ante la tentación del ofrecimiento de poder llegar a ser como Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dice, la mujer quedó convencida, vio el árbol que era hermoso y su fruto le parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, y después dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Alguien nos ha echado la culpa a nosotros las mujeres. ¿Se da cuenta si no estuviera Eva? A ver, ¿y dónde estaba su poder de decisión?
Dios siempre nos da un libre albedrío, escoger una u otra cosa. Él hubiera podido decir, no lo voy a hacer. Pero ¿qué pasó? También comió. Recordemos que el proceso del pecado siempre será de 4 pasos. Ver o pensar, desear, hacer y luego tapar o esconder. Siempre va a ser eso. Ver, desear, hacer y esconder. ¿Saben? Las mujeres fueron las tentaciones o la tentación para hombres como David, por ejemplo. Leemos que él vio allí en 2 de Samuel capítulo 11, dice que se asomó a la terraza en un tiempo en que los reyes debían salir a la guerra junto con sus ejércitos. Él se quedó, no salió. Mandó a sus batallones y a sus guerreros a que fueran a pelear la batalla, y dice que después de que tomó la siesta del mediodía, se levantó y se desperezó ahí en la terraza, cuando, ¿qué pasó? Vio una belleza bañándose, la bellecita de Betsabé, y dice que la codició con sus ojos, averiguó quién era y la mandó traer a palacio, y claro, como era el rey, cayó en lo que pretendía. Siempre se ha juzgado a David, pero saben que yo hoy me atrevo a juzgar a Betsabé. Hubiera preferido morir antes de engañar a su esposo, pero no, ella también cayó. Sin embargo, ambos fueron castigados después. El Salmo 51, después de que Natán le saca el pecado, porque lo que hace David es luego mandar matar al esposo, a Urías, el esposo de Betsabé, porque resultó en un estado embarazoso. En el Salmo 51 se llama el Salmo del arrepentimiento. ¿Saben? Dice, ten misericordia de mí y borra mi mancha, la mancha de mi pecado. Reconozco mis rebeliones día y noche porque me persiguen. Contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es lo que tenemos que saber, que si caemos en la tentación, lo que hacemos es pecado, mal delante de nuestro Dios. Sansón también, otro mechudo, que fue tentado, y tentado por el enemigo a través de la engañadora Dalila, pero al fin y al cabo cayó. Jueces 16, y ese engaño y ese ceder a esa tentación lo condujo a la muerte. Tremendo. Miren que el dinero también ha sido con frecuencia una tentación en la Biblia, y no por el dinero. La Biblia dice que el dinero no es malo ni bueno, es según el uso que se le dé, pero lo que sí es malo es el amor al dinero. ¿Cuántas cosas ocurren por el amor y la codicia, tener más y tener más y tener más? ¿Recuerdan Acán? En Josué, en el capítulo 7, nos dice que fueron a la batalla y pelearon, y después Josué, el líder, dice que se fue a la presencia de Dios y dice, es que hay pecado en el pueblo, y descubrió que cuando habían tomado una ciudad, Acán había tomado un manto babilónico, unos lingotes o unos ciclos de plata, y los había puesto debajo de su carpa. A causa de esto, Acán murió y toda su familia debió morir. ¿Se dan cuenta? El pecado trae consecuencias no solamente para nosotros, sino para los que están a nuestro alrededor, para nuestra nación, para nuestros trabajos, etc. Pero así como les he contado de varios que cayeron redonditos, también quiero contarles personas, hombres de Dios que no cayeron. El profeta Eliseo rehusó recibir riquezas y dinero de parte de Naamán cuando fue sanado de aquella lepra. Eso lo encuentran en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, el versículo 16. ¿Saben qué dice? Mas él le dijo, tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Pedro también se rehusó allí en Hechos capítulo 8 ante Simón, que viendo que los apóstoles ponían las manos sobre las personas y recibían el Espíritu Santo, Simón dijo, yo te pagaré para que me des ese poder de que ore por otros y reciban el Espíritu Santo. Y Pedro tajante lo rechazó. Entonces le dijo que tu dinero se destruya juntamente contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Y el mejor, más importante personaje bíblico a estudiar en su respuesta ante la tentación es el mismo Jesús. ¿Saben? 3 de los 4 evangelios, los 3 sinópticos, nos hablan de las experiencias que Jesús vivió con Satanás en el desierto.
Jesús se hizo hombre y vivió como un ejemplo perfecto para cada uno de nosotros. Ahora recordemos, ¿saben lo que dice Hebreos 2:18? Me encanta, y me encanta esa versión. Miren lo que dice la versión en Reina Valera. Dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. ¿No les parece una garantía tremenda? Primera de Corintios en el capítulo 10, el versículo 13 también dice en la Nueva Traducción Viviente, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. Subraye eso. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¡Qué maravilloso! Saber que nuestro Dios sabe de lo que estamos hablando, sabe a lo que nos estamos enfrentando, sabe lo débiles que somos, pero también nos da una salida y nos hace que permanezcamos firmes. Las tentaciones entonces vienen de 3 fuentes. Número 1, del diablo o Satanás. Bueno, yo diría que todas vienen de él, sino que las enfoca en diferentes formas. Bueno, del diablo o Satanás. Esta tentación ataca directamente a nuestro espíritu, porque lo que busca es destruir nuestra relación con Dios, nuestra confianza en Dios y nuestra fe en Dios. ¿Saben? Cuando esa clase de tentación proveniente del enemigo, de Satanás, del diablo, que es un ser real, aunque es un ser espiritual, viene, se vence de una forma, con la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un ataque directo y frontal a nuestra conciencia de Dios. Lucas en el capítulo 22, el versículo 3 dice que el diablo entró en Judas e incitó su corazón para traicionar a Jesús. ¿Se dan cuenta? Entró y incitó a su corazón para entregar a Jesús o traicionar a Jesús. Pero también nos muestra cuando Jesús fue tentado allí en Lucas en el capítulo 4, los versículos 5 al 8, dice lo siguiente: le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoraras, todos serán tuyos. ¡Ay, Dios mío! Y Jesús nos enseñó, ¿qué le dijo? También con la palabra: vete de mí, Satanás, porque escrito está. Recordemos lo bueno de memorizar la palabra. Habrán momentos en que no llevamos la Biblia para decir: ay, espérate, miro en la concordancia cómo es que me enseñaron, no, o acá lo tengo resaltado. No, tenemos que tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón albergada. Y él le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces la fuente, el diablo, lo combatimos con la espada del Espíritu. Pero también hay otra fuente de tentación: el mundo. Es un ataque indirecto y externo del mundo. Cuando hablamos del mundo, nos referimos a los valores, a la sociedad, a la cultura, a los hábitos, no al globo terráqueo, no, es a los valores que promueven, a la cultura que promueve, a la sociedad, a los hábitos. Entonces esas son tentaciones sutiles, son tentaciones de buscar placer físico. Es un deseo como insaciable por todo lo que vemos, por eso atacan por los medios masivos de comunicación. También viene de la arrogancia, de la vanagloria de la vida, de los valores que nos enseñan. Y cuando enfrentamos esas tentaciones que vienen de la fuente del mundo o que provienen del mundo, entonces lo que tenemos que hacer es examinar nuestra vida devocional y nuestro tiempo devocional. Eso nos lleva a la conclusión que un arma para combatir todas las tentaciones del mundo se llaman oración, vida devocional y consagración a Dios. ¿Saben? Recuerdo ahora en una ocasión que un señor de cierto barrio, de cierto círculo, se convirtió al cristianismo y entonces trató de hablarle a todos sus vecinos y sus familiares acerca de lo que Dios había hecho en sus vidas. Bueno,
y llegó algo y empezó a hacer una remodelación en su casa, debía hacer unos arreglos, entonces se consiguió todas las herramientas y lo comenzó a hacer. Como quizás hacen la mayoría de los hombres. Hay hombres que no hacen esos arreglos, los hacen las mujeres, pero en la mayoría de los casos los hombres son los que se dedican a hacer los arreglos que se necesitan en la casa, ¿cierto? Entonces este hombre estaba allí martillando, haciendo sus arreglos, y había un niño, un vecinito, que estuvo ahí todo el tiempo, lo miraba y él caminaba para un lado, se iba, venía para otro, cogía otra herramienta, el niño era pendiente. Hasta que este señor le dijo, oye, ¿por qué estás parado frente a mí tanto tiempo y en vez de estar jugando? ¿Saben qué le contesta el niño? Porque quiero ver qué dice y qué hace un cristiano cuando se martilla o se corta un dedo. Claro, quería ver el cambio que tanto decían, ¿saben? En esa pregunta de cuál es su mayor tentación, yo tengo que confesar, yo luché con esto. Yo debí orar y debí ayunar y debí aprender y debí todo, ¿saben? Porque en mi casa y en mi familia, la casa paterna me refiero, se hablaba o se habla como Rigoberto Urán. Ya ustedes todos deben saber cómo habla Rigoberto Urán. Todos utilizábamos palabras de grueso calibre, pero para nosotros no eran groserías, para nosotros eran la forma en que hablábamos. Mi papi lo recuerdo, pero él lo decía con una naturalidad como a veces me dicen que hay filtro. Pero entonces tuve que memorizar Efesios 4:29 que va a aparecer en sus pantallas. Efesios 4:29, se lo voy a decir en la Nueva Traducción Viviente, dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No aparecen en las pantallas, yo se las leo. Pero yo me lo sé en Reina Valera, porque recuerden que no soy millennials, soy un poquito antes de los millennials. Entonces me aprendí la Reina Valera del 60, con esa fue que crecimos en nuestra vida espiritual. Entonces lo que dice es, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la sana edificación y para dar gracia a los oyentes. Esa sí me la sé de recorrido. Entonces tuve que aprenderla, tuve que memorizarla, y cada que ves que iba a salir por mi boca algo, Señor, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la buena edificación y la gracia a los oyentes. Y debí con ayuno, con oración, con muchas cosas. Entonces ya sabemos cómo es que tenemos que vencer la tentación que viene del mundo. Pero la tercera fuente de tentación es por la carne. Haga así, la carne. Y no es porque nuestro cuerpo sea malo, no, sino en lo que viene de adentro, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras debilidades, aquello que puedes caer redondito. Entonces, todo eso que nos atrae, todo eso que quizás adquirimos de crianza, por ejemplo, la comida, los placeres sexuales, podemos provenir de familias que tienen desórdenes en su vida sexual, en su vida matrimonial, aún las diversiones. ¿Sabe qué dice la palabra en cuanto a eso? ¡Huya! ¡Huya! Y parece, para que no crean ustedes que a ver, les voy a poner un ejemplo. Segunda de Samuel nos habla precisamente de ese apetito desmedido por las mujeres que tenía David y cómo cayó redondo. Pero Génesis 39 nos muestra la vida de José, de aquel que fue vendido por sus hermanos, y cómo la esposa de Potifar, porque el hombre era bien cuadrado, bien pinta, fornido, dice que era hermoso, y entonces la esposa de Potifar lo perseguía para que se acostara con ella. Pero me encanta como Génesis 39 acaba diciendo que José le dijo, ¿cómo voy a hacerle esto a mi amo? Pero por sobre todo, sería un gran pecado contra Dios. Y salió de allí corriendo. Saben, en todo lo que se trata de cosas morales, la Biblia dice, huye. En otras puede decir, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero en todo lo que sea inmoralidad, hay que huir. Y para que ustedes no crean que solamente pongo ejemplos de adulterio, de cosas sexuales, también de robo, la mentira, los pensamientos retorcidos. Yo tuve que luchar contra pensamientos retorcidos. Mire, yo me arrodillaba a orar o me sentaba en mi cama a orar o en una silla y se me venía toda clase de pensamientos bombardeados
¿Por qué? Porque eso era lo que tenía en el depósito de mi vida, por la familia en la cual crecí, por la cultura, por todo. Las personas de ascendencia paisa tenemos un problema con la boca, pero tenemos que someterlo al señorío del Señor. Tenemos también otras cosas, el alcohol, las apuestas. Bueno, fíjense nomás, una tentación a vencer por un diabético, o alguien que quiera bajar de peso, pues son los postres, el azúcar, las harinas. Entonces, tenemos que ir más allá. Recuerdo un ejemplo de una mamita y una hija, una adolescente que iban por un centro comercial y les gustaba recorrer todos los pasillos del centro comercial. Sin embargo, ya llevaban como medio centro comercial recorrido y dijo la mamá, bueno, vamos a ir directamente a otro lugar. Le dice la hija, no mami, nos falta todo este pasillo. Y ella le dijo, no, porque si pasamos por este pasillo, por este lugar, caeré en la tentación, voy a huir. Y huyó de allí. Cuando somos nosotros tentados, ¿saben? Es importantísimo saber de dónde o determinar qué clase de tentación es y de dónde proviene, porque se enfrenta cada una de forma diferente. Ya les mostramos, aquí tienen el cuadro. Si viene de parte de Satanás, del mundo, de la carne, ataca diferentes formas, proviene de diferentes formas y las formas de contrarrestarlo también son diferentes. Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo para poder enfrentarse a la tentación y vencer la tentación. Imagínense nosotros. Ahora, cuando hablamos de combatir la tentación, las soluciones que nos da el mundo, la sociedad, es revestirnos de una resistencia personal del poder de la voluntad. Y por muy bueno que esto parezca, su resultado o las oportunidades de éxito son mínimas. ¿Saben por qué? Porque el enfoque está en la habilidad humana, en el humanismo. Pero Jesús, que es nuestro máximo ejemplo, nos enseña al respecto. Las Escrituras dicen claramente que la tentación es una batalla que no es natural, es una batalla espiritual. Que necesita de cada uno de nosotros tomar una decisión, sí. Efesios en el capítulo 6, los versículos 12 y 13 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Ustedes saben que me sé la Reina Valera, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo y habiendo acabado, podamos estar todavía firmes. Jesús nos enseña las pautas que debemos seguir para vencer las tentaciones. Número 1, la oración y las disciplinas espirituales. Marcos 4 registra cómo Jesús estuvo orando y ayunando y meditando en la presencia de Dios. Pero también Mateo 6 nos habla sobre la oración y el ayuno. Mateo 6:13 nos dice lo que dice el Padre nuestro: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno, Señor. Oración, estar en clamor, en ayuno, con las disciplinas espirituales. Pero también, número 2, el poder de la palabra de Dios. Porque la espada del Espíritu, debemos memorizar su palabra y usarla cuando sea necesario. Un ejemplo para nosotros lo vimos como Jesús usó el arma de la palabra para resistir la tentación con Satanás, Mateo 4, y si él fue el único humano que pudo resistir la tentación sin pecado, pues su ejemplo es digno de seguir o no. Para eso el Señor vino también, para darnos ejemplo de vida. Dios siempre sabe cómo proveernos ese camino, esa salida, para que salgamos triunfantes. Lo que debemos saber es que Él está con nosotros y nosotros tomamos la decisión. Y número 3, busquemos un mentor.
Alguien con quien rendirse cuentas, con quien poderse ayudar, con quien poderse proteger. Una persona que está a nuestro lado, no para juzgarnos, sino para ayudarnos. Una persona que también se muestra vulnerable. Una persona que también puede hablar de sus propias tentaciones, pero que te lleva a confiar en Dios, en sí, a aplicar también el dominio propio, que es el fruto del Espíritu, la fuerza de voluntad, que también es tuya, pero siempre sabiendo que es una batalla espiritual que estás librando por tu vida, por tu fe, por tu salvación, por tu vida victoriosa. ¿Cuál es tu mayor tentación? ¿Ya han respondido? Yo no quiero que no respondan, todos vulnerables. Yo ya les conté mis 2 tentaciones, ¿o no? La tentación de mi esposo, aquí lo voy a vender, la comida. Una de las tentaciones de mi esposo, él cae redondito. Así sea un pan, un plato de arroz, un helado, para él como que es indistinto. Ni siquiera puedo decir que los postres. Si él es la comida, allí es su mayor tentación. Entonces, el poder del Espíritu Santo en nosotros es lo que realmente nos guarda de caer en tentación. Por acá está mi esposito y me hace que no. Sí, cada uno tenemos diferentes tentaciones. Así es que, ¿por qué no cierras tus ojitos? ¿Y por qué no decimos, Señor, yo sé, estoy pensando en unas, quizás mi esposa, mis hijos me están recordando otras tentaciones, otras cosas en las que caigo, pero hoy declaro que con tu ayuda, Señor, con tu ayuda voy a poder salir adelante. Él quiere que vencemos las tentaciones con su ayuda, con su poder, pero también con nuestras decisiones. Una canción, melodía de tu amor, la libertad en la adversidad. Ve pensando allí en tus propias tentaciones. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Señor, aquí estamos tus hijos, tus amados, aquellos que te costamos todo para ti, Jesús, te costamos hasta la última gota de tu sangre. Pero Señor, como dice tu palabra, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Tú sabes, Señor, las cosas con las que luchamos, pero hoy venimos delante de ti, Señor, para pedirte auxilio, para pedirte ayuda, para que tú, Señor, nos revistas de tu amor, de tu poder, para enfrentarnos ante el tentador, ante los valores del mundo o ante nuestros propios deseos y nuestras propias debilidades. Hoy creemos que tú eres poderoso y que tu Espíritu Santo nos llena y nos da esa gallardía y esa firmeza para decir no ante la tentación. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor, porque si tú fuiste el mejor vencedor en las tentaciones, ahora que tu Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros también podremos vencer la tentación. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Te amamos, Jesús. Tómate allí del brazo o abrázate con las personas que tienes a tu lado y dile: vamos a luchar para vencer las tentaciones, vamos a consagrarnos a Dios, vamos a vivir las vidas que a Él le agradan. Él nos va a ayudar
pero nosotros tenemos que ayudarnos. No nos juzguemos, pero sí nos ayudemos. No nos señalemos, levantémonos, ayudémonos, protejámonos. Hagamos un círculo bien fuerte de cada uno de nosotros para enfrentarnos a la tentación, para no caer en el pecado. Pero si llegamos a caer, levantémonos, vamos delante del Señor a pedirle perdón y a creer en que Él es poderoso para volvernos a levantar, volvernos a rescatar, volvernos a restituir, volvernos a perdonar y volver a poner las galletas. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Eres santo, eres bueno, mi Jesús. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu perdón. Muchas gracias porque tú eres bueno, Señor. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Un abrazo y muchas bendiciones.